Mil mensajes. Estamos nuevamente en estos mil mensajes para abordar un tema que consideramos muy importante, sobre todo en la vida íntima y la vida privada de las personas. Y dice textualmente superar tabúes sexuales. ¿Y qué es un tabú sexual? Esto es bien interesante porque los tabúes sexuales vienen a ser el resultado del desconocimiento, de la ignorancia, de la presencia de unos valores que realmente impiden el conocimiento, el acercamiento a unas realidades científicas probadas, también falsas interpretaciones, y tiene toda una serie de elementos que pueden estar alimentando lo que es un tabú. Y estos tabúes se han ido realmente con el estudio sistemático, científico del sexo y la sexualidad, se han ido superando. Quedan algunos tabúes, por supuesto, que son como muy importantes. Por ejemplo, el tabú del incesto, que es realmente un condicionante muy importante en la moral y en la ética de todas, casi todas las sociedades que tienen como una especie de prohibición y que realmente podrían tener algunos elementos de tipo de resguardo genético, más allá de cualquier elemento moral, porque podrían tener repercusiones negativas en la genética del ser humano, el apareamiento entre familiares muy cercanos, consanguíneos. Y ese es quizás uno de los tabúes que existen todavía, pero que en la realidad es una, un condicionamiento pero así como hay este tabú que es tan importante culturalmente, y yo diría que socialmente, y también diría que inclusive desde el punto de vista unos muy altos niveles de peligro a nivel científico, estaría hablando también de otros tabúes que se han superado y que se han ido superando con el paso del tiempo. Ese tiempo que realmente ha cambiado con el conocimiento científico, inclusive criterios morales, criterios de comportamiento en esta área tan importante del ser humano como es el área del sexo y la sexualidad, que nos acompañan desde el nacimiento, por supuesto con unas expresiones muy específicas en la infancia y durante la adolescencia, y que después se va a ir regularizando en su presencia más genital, más de coito, más de acercamiento sexual, más de algunos elementos más definidos hasta nuestra vejez. Y entonces, ¿qué podemos decir de los tabúes sexuales? Generalmente, mientras más tabúes tenga la personalidad en esta área del placer, mucho más difícil le será conseguir el placer. Y esto realmente es importante de abordar porque si la gente tiene, por ejemplo, una serie de tabúes de tipo sexuales, por ejemplo, por ignorancia, por no saber mucho del sexo y la sexualidad, porque no es un área que se dé y que no se aporten unos grandes conocimientos ni información pertinente, porque podría estar condicionada por otros factores de tipo sociocultural, inclusive de tipo político. Entonces tenemos una gran dificultad para acercarnos a ese placer sexual, a ese placer de la sexualidad, a esa satisfacción de tipo sexual y de sexualidad, y así la gente se va realmente llenando de no placer, que podría ser desde un displacer, no sentir el placer, hasta un esquema de dolor en el sentido del dolor más profundo, que es el dolor de tipo psicológico, que es un dolor permanente y que siempre está acompañado, a nuestro juicio, y siempre lo vemos, de tres emociones en negativo. Inclusive podría estar la alegría de cuarta en negativa, pero que estas tres emociones en dolor que se ven
en este dolor psicológico por la ausencia de una motivación, de un disfrute y de una satisfacción sexual, podríamos entonces tener realmente mucha ira destructiva, y gente con gran ira probablemente no tengan una vida sexual satisfactoria. Igual podría ser en este dolor psicológico integral que es causa o que causan muchas veces estos tabúes, falsas creencias, irrealidades, es a nivel sexual y de sexo y sexualidad. Entonces tendríamos, por ejemplo, la tristeza en negativo, la depresión que choca con todo esto, y hemos visto que muchas depresiones no son sino una expresión de defensa para no ejercer una determinada parte de la vida de sexo y sexualidad de la persona. Y también el miedo, que quizás es la reacción más frecuente frente al mundo del sexo y la sexualidad, y que puede llevar a una gran cantidad de síntomas, como los dijo hace mucho tiempo, más de un siglo, lo estaba trabajando ya Sigmund Freud. Y esto realmente es muy importante. Trabajar contra la ignorancia sexual, yo creo que es algo muy importante. Darle educación en sexo y sexualidad a los niños y a la gente que no tiene acceso a esa información pertinente, veraz, valiosa, liberadora en el sexo y la sexualidad. Yo creo que es muy interesante para tener un ser humano con mayor capacidad para el placer, y sobre todo si ese placer también se une y no tiene que verse el placer como algo irresponsable, sino que cuando se puede integrar en nuestras vidas individuales, colectivas, familiares, todo lo que es placer con todo lo que es responsabilidad, y no verlo como antagónicos ni en choque, realmente podemos lograr seres humanos con mayor bienestar y con mayor predisposición a la felicidad, y a esa felicidad que es productiva, a esa felicidad que realmente llena, plena, que realmente debemos tener los seres humanos en esta experiencia única que es nuestra vida. Superar tabúes, en este caso, en el caso de la mayoría de esos tabúes que venían por ignorancia, que venían por falta, ausencia de conocimientos científicos, que venían por posiciones probablemente de un ejercicio del poder, en donde la liberación del sexo y la sexualidad era un elemento muy peligroso para determinados grupos de poder. Entonces, mientras luchemos y superemos todos estos tabúes sexuales, que muchas veces más que, entonces, como lo decíamos al comienzo, son ignorancias, son desinformaciones, malas informaciones, planteamientos ya superados por la ciencia y por la evolución del ser humano, entonces estamos haciendo realmente un mayor aporte para que los seres humanos ejerzamos el bienestar y podamos llegar inclusive hasta la felicidad. Este es el número 957 y habla de superar tabúes sexuales, que nosotros lo llevamos más allá, superar los efectos de la ignorancia, del no conocimiento del mundo del sexo y la sexualidad, que trae tantos problemas a nivel del placer. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.